Estamos en lo que corresponde a la resolución de triángulos rectángulos. Habíamos visto cómo se transforma de un sistema de coordenadas a otro, de polares, rectangulares y geográficas, ¿no es cierto? Creo que se mandó también un trabajo para que ustedes hicieran. Entonces, continuamos con este objetivo de aquí. Vamos a hacer un poquito más grande la vista. Un 80% más o menos, o un 90%, incluso puede ser un poquito menos. Ya, a ver, un 80% pongámosle. Ahí me parece perfecto. Listo. Entonces seguimos con este objetivo todavía. Analizar los distintos sistemas de coordenadas, ya. Analizar las principales funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo para resolver los triángulos y aplicarlos en el campo de la física, especialmente en vectores. Entonces ahora sí ya vamos a cambiar y vamos a empezar con, nos vamos a plantear otros objetivos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes, con respecto al tema que ya vimos, ¿tienen alguna pregunta, algún inconveniente? Háganlo nomás, que con todo el gusto del mundo se los explico. Muy bien, entonces. Inge, una pregunta. Dígame. Sobre el tema de las coordenadas rectangulares, geográficas y las polares. Sí. Las podemos transformar ya sea de rectangulares a polares y viceversa, ¿no? Sí. De acuerdo a cómo nos pida el ejercicio. Ajá. Los datos, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entendido. Ya, eso para hacer un pequeño recorderis nomás, digamos, un punto P de coordenadas 4, 8, por decirlo, metros. Esto debemos poderlo representar en coordenadas geográficas, en coordenadas polares y en coordenadas geográficas, ¿no? Este estaría en coordenadas rectangulares. Entonces tenemos que saber pasar de un sistema a otro. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted aquí? Dibujar, más o menos, se me ocurre, ¿no? Por aquí estaría 4, y digo yo, para mí, aquí es 8, ¿sí? 8. Entonces, lo que usted va a hacer es definir este punto P en coordenadas 4,8. En coordenadas rectangulares, polares y geográficas. Aquí ya está en coordenadas polares. Para hacerle polares, nosotros podemos trazar este segmento de recta, que luego lo vamos a ver como vector, y sacarle el radio, que hay un ángulo θ, que utilizando la trigonometría, sacamos como tangente de θ, es cateto opuesto, es decir, 8 sobre 4, que esto es 2, es decir, θ es igual a tangente a la menos 1 de 2. ¿Cuánto es ese ángulo? Vamos a ver. Una tangente de 2 nos da 63.43 grados. Entonces, θ es 63.43 grados. Y entonces, mira, este punto P queda en coordenadas geográficas, nos tocaría sacarle el módulo. Si ustedes utilizan en su calculadora, hay una funcioncita que por ahí se llama pol, y le escriben las dos coordenadas, 4, una coma y el 8. Y esto les va a salir lo mismo que hacerlo con Pitágoras. Con Pitágoras sería 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, este módulo sería 4 al cuadrado, 16 más 64. Miren que esto mismo de aquí ya nosotros lo vamos a utilizar para las vectores. Ya están de alguna manera advertidos. 4 más 16 nos da raíz de 80. ¿Sí? Nos da raíz de 80. Entonces, quiere decir que R es aproximadamente raíz cuadrada de 80, debe darnos un 8,94. 8.94 metros.
¿Ya? Inge, una pregunta. Dígame. Para poner Paul, bueno, ya me sale, pero para poner 4 por 8 es o 4 4, coma. Es una coma, pero una coma que está ahí mismo dentro de la calculadora. y Es de una ahí coma. cierro paréntesis o ya no lo cierro. Cierra paréntesis y pon igual. Y ya tiene que salirte 8.94. Ah, ya, sí, eso me sale. Ah, ya, sí, perdón, como me Listo, estaba entonces, la raíz me confundí, perdón. exacto. Esto se calcula así. El módulo con la función pol 4,8. Las coordenadas sí te sale. O si no, por Pitágoras. Entonces, mira, ya este punto en coordenadas quedaría 8.94 metros y el ángulo teta, 63.43 grados. Ya está en coordenadas polares. En coordenadas geográficas, solo hay que ponerle aquí el norte, acá abajo el sur, el este y el oeste. Entonces se dirige, ¿cuántos grados? Se dirige hacia el norte una cierta cantidad de grados que le vamos a llamar un ángulo phi, hacia la derecha un ángulo phi. Listo. Entonces, si, ¿cómo hallamos ese ángulo phi? Fácil, ese ángulo phi, perdón, vamos a hacerlo más anchito. O le vamos a llamar, sí, el ángulo phi, llamémoslo. Este ángulo phi va a ser igual a 90 grados menos el ángulo que hallé teta. Es decir, 90 menos 63.43 sería el complemento. Entonces 90 menos 63.43 nos da 26.57. Entonces este ángulo phi es 26.57, ¿no? 26.57. Por lo tanto, en coordenadas este punto P sería en coordenadas geográficas raíz de 80 o 8. Raíz de 80 y ponemos norte 26.57 grados hacia el este. Ya. Y miren, entonces tenemos las tres formas. Lo estoy haciendo así un poquito breve porque ya esto ya di yo. Es una especie de recorderis. ¿Sí? Entonces está el punto P en coordenadas polares, las que tengo aquí, y las di en coordenadas rectangulares. Ya. Entonces, no es difícil, esto hay que saber un poquito de trigonometría. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Ya, denme un segundo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar. Vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Sí. Ya se colgó este software. Entonces nosotros vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Asimismo, vamos a hacer una pequeña lectura y luego yo hago un resumen de todo esto que están ustedes aquí, que tienen.
A ver, vamos a empezar con algún estudiante que quiera participar. A ver, Torres, dame leyendo lo que está ahí. Vectores en el plano. En física, de manera general, se emplean dos tipos de magnitudes, la escalar y la vectorial. Perdón. Magnitud escalar es la que se define solamente por su valor numérico en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplos: longitud 10 metros, masa 72 kilogramos, rapidez 60 kilómetros por hora, tiempo 8 segundos. Magnitud vectorial es la que se define mediante su valor numérico, dirección y sentido en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplos: desplazamiento 10 metros al norte, fuerza 77 kilogramos, fuerza 125 grados, velocidad 60 kilómetros por hora, sur 70 grados, oeste. Aceleración 41, menos 41 más 66J metros sobre segundos al cuadrado. Las magnitudes vectoriales se representan gráficamente con segmentos orientados llamados vectores. Un vector queda definido por dos puntos, su origen en el punto A y el extremo en el punto B. La longitud representa en una escala seleccionada su valor numérico, módulo o magnitud. El ángulo que forma el vector con el eje de referencia X en el sentido antihorario representa la dirección y la saeta del vector representa el sentido. La recta AB a lo largo de la cual está dirigida el vector se llama línea de acción del vector. Los vectores se representan con una letra mayúscula y una flechita en la parte superior, A, sobre la flechita que se observa en la parte superior de arriba. El módulo del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha, simplemente A. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí a hacer un resumen de lo que el joven acabó de explicar. Entonces nosotros vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Vamos a sacar estos dos pequeños subtemas. Ya. Vamos a poner por aquí. Magnitud escalar. Bueno, habíamos dicho que magnitud es todo aquello que nosotros podemos medir, ¿no es cierto? Y había magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Entre las magnitudes fundamentales teníamos a la longitud, a la masa, al tiempo, a la cantidad de sustancia, a la intensidad luminosa, a la cantidad, a la temperatura, etcétera. Por decirlo, eran 7 las fundamentales, ¿no? Y de ahí habían derivadas que era el volumen, el área, la superficie, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Les dio un montoncísimo ahí. Bueno, entonces como nosotros estamos hablando sobre magnitudes escalares, ¿qué es una magnitud escalar? Bueno, una magnitud escalar para poder ser representada, para poder ser expresada, solo necesita de un sistema de unidades de los que nosotros vimos. El sistema internacional, el sistema MKS, el sistema CGS. Uno de esos sistemas y una cantidad numérica. Es decir, si yo tengo 40, por ejemplo, 40, y le pongo la unidad del metro, me está diciendo que voy a medir longitudes, ¿sí? Lo que voy a medir aquí es longitud. Ajá. Longitud. Si, por ejemplo, me pone menos 4 grados Celsius, me estoy diciendo que voy a medir ¿qué? Temperatura. Temperatura. Y por ejemplo, si pone aquí 25 y le agrego esto, ¿qué estoy midiendo? Si le pongo esto, 3H, ¿qué estoy midiendo? Bueno, 25 kilogramos lo que estoy midiendo es masa, ¿sí? Lo que estoy midiendo es masa. Lo que estoy midiendo aquí es tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las magnitudes escalares simplemente necesitan ¿qué? De una unidad de medida y un valor numérico. Por ejemplo, 40, 4, 25, 3, 8, 7, menos
Ya, y le acompañamos de una unidad de medida y ya nosotros tenemos una magnitud escalar. Sí, entonces las magnitudes escalares son las que para ser definidas, para poder representarse, necesitan de un sistema de unidad de medida y un valor numérico, nada más. Listo. Pero, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Esas magnitudes vectoriales son las que nos interesan a nosotros. Ya las voy a traer acá. Como ya decía el texto, ya leyeron. Sí. Vamos a ponerlos por aquí. O pongámosle un paralelo mejor acá. Las magnitudes vectoriales, en cambio, son magnitudes que para ser establecidas o para ser estudiadas necesitan de, aparte de lo que tiene aquí un sistema de unidades, aparte de lo que tiene un valor numérico, necesita una dirección y un sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del vector U y lo representamos así, igual a 4i menos 8j. Ya, aquí ya estamos hablando de una magnitud vectorial. Sí, porque necesita una dirección. Por ejemplo, podemos hablar del desplazamiento igual a 40 kilómetros. Ajá. Sur, 28 grados hacia el este. Entonces, miren, aquí ya estamos hablando de ¿qué? De magnitudes vectoriales. Porque aparte de una unidad, necesitan que podemos hablar de la fuerza y decir, bueno, esta fuerza tiene 150 newtons a 230 grados. Pero nos faltó la unidad. Vamos a ponerle 150 newtons. Inge, el que está al lado del 4 es un 1 o una. Esto es 8. No, no, el pequeñito, es R. Este no es C, grados Celsius. Ya. Temperatura me dirás con R. Mides con grados Celsius o Kelvin. Pude haberle puesto el Kelvin aquí. Le puse grados Celsius porque nosotros utilizamos más los grados Celsius para medir temperatura. Sí, o los grados. No, no era ahí, Inge, era en magnitud. Este es de, Sí, de pero aquí. no se le ve muy bien. Este de aquí es delta R. Sí, ese es delta R. El sentido creo que dice Sí, el Inge. sí, el que está al ladito del 4 es que se le ve así como medio olvidadito y yo estaba anotando los apuntes. Entonces, I. Ese es I. Ya es. Sí, ya, gracias, Inge. Esto es I y esto es J. Ya, IJ. Entonces, miren, para nosotros poder entender y expresar estas magnitudes vectoriales necesitamos de un elemento llamado vector. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar qué es un vector. Bueno. Un vector no es otra cosa que un segmento de línea recta que tiene una orientación, ¿sí? Que tiene una orientación y un sentido. Vamos a ponerlo así. Esto representa un vector. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces un vector es un segmento de línea recta. Esto que estoy indicando, así se lo representa, se lo esquematiza un vector. Pero ya vamos a ver cómo se lo representa. Se lo representa con una letrita, por ejemplo, una letra mayúscula por lo general, el vector A, y una flechita en la parte de arriba. Eso quiere decir este vector. Si fuera esto el vector B, con una flechita también, el vector C y el vector D. ¿Sí? Entonces nos dice que un vector queda definido por dos puntos en el plano, por su punto inicial y su punto final, o lo que se conoce como la cola del vector. Sí, aquí empieza y en la flechita nos dice dónde termina, ¿no es cierto? Es decir, esta flechita nos da el sentido, ¿sí?
porque yo pudiera tener otro vector como este, ¿sí? Y ustedes dirían, pero es el mismo vector que está en el C. Vamos a poner el vector D. No es el mismo vector. Tienen la misma dirección, en el eje vertical, pero están en sentidos opuestos, ya que el uno va hacia abajo y el otro hacia arriba. Entonces, muy importante tener eso presente de los vectores, que la flechita o la saeta nos da la dirección de ese vector. Para nosotros poder comprender mejor esto de los vectores, lo representamos en el plano, pero tomando como referencia al eje de coordenadas o al eje X, por lo general. Entonces, miren, ¿cuáles son los tres elementos que tiene el vector? El vector tiene un punto inicial y un punto final acá, ¿no es cierto? Este es el punto final. Ya. Entonces, la longitud de este vector desde donde empieza hasta donde termina se conoce como módulo. Módulo del vector, ¿sí? Esa longitud. Esta partecita de acá se conoce como la cola del vector, a donde empieza. Y la parte de acá sería la cabeza del vector. Cabeza también se le conoce. La cola, la cabeza, punto inicial, punto final, la longitud. Sí, y si nosotros le damos con respecto a un eje de referencia, suponiendo que tenemos aquí el eje X, vamos a poner por aquí el eje X, y vamos a poner un vector de esta manera. Se me ocurre, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una... Ya, una liniecita de esta manera. No me sale tan recta, pero le entienden que es una línea recta. Es que no puedo hacerle mejor, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Ya. Entonces, el ángulo que forma el vector medido en sentido antihorario, el ángulo teta, teta viene a ser la dirección del vector. ¿Sí? Entonces, teta nos da la dirección del vector. Nos dice la dirección del vector.